Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en CNN Prime la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Mucho que conversar, mucho que informarles también, así es que vamos de inmediato con estos titulares. Críticas en la oposición generó el cambio de postura de la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien en un programa de televisión nacional afirmó que Cuba, comillas, claramente no es una democracia. Desde Renovación Nacional y la UDI le reprocharon que no calificara dicho régimen como una dictadura. El presidente Gabriel Boric aseguró que espera que la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU sea una política de Estado, más allá de las aprehensiones que genera la postulación en algunos sectores. El mandatario descartó además que en su discurso ante Naciones Unidas haya criticado de manera directa al presidente Trump. La regularización de migrantes fue uno de los temas abordados por los candidatos que participaron en la tercera cumbre agrícola del sur. José Antonio Kast llamó a que, comillas, cada uno se haga responsable de a quien contrata, mientras que Johannes Kaiser aseguró que no privatizará los beneficios para socializar los costos de esos trabajadores. Y en temas internacionales, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina tuvo que hablar por videoconferencia ante la ONU luego de que el gobierno de Estados Unidos le revocara su visado. Mahmoud Abbas pidió la cooperación internacional para poner fin a la guerra en Gaza y aseguró que Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno de Palestina. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Desde las 9:30 la Universidad de Chile recibe Alianza Lima con la ilusión de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, y para conocer más detalles vamos a tomar contacto y desde la región de Coquimbo y conversamos con nuestro compañero Felipe Gallardo. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, no falta nada para este partido de Universidad de Chile frente a Alianza de Lima. 1 hora y media aproximadamente para que en el estadio que está a mi espalda, el estadio Francisco Sánchez Rumorosos, inicie este partido trascendental por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Un duelo, eso sí, que ha tenido un antecedente realmente negativo, y es respecto a la seguridad. Durante la jornada de este miércoles vivimos a las afueras del del hotel Diego de Almagro una situación realmente insólita. Cuando finalizó el hotelazo por parte de los fanáticos de Universidad de Chile, y acá hay que tener en cuenta, finalmente, que hay dos grupos también hay dos grupos. Ya vamos a retomar el contacto con nuestro compañero. Ya estamos viendo que hay ambiente porque en 1 hora y media más entonces la Universidad de Chile frente a Alianza se está jugando su paso a estas semifinales. Evidentemente muy importante lo que ocurra ahí en la región de Coquimbo. Te escuchamos, por supuesto, desde esa hermosa región. Te damos el pase nuevamente. Felipe Gallardo, hay algunos problemas, vemos unos disturbios, vemos también el carro lanzaguas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Mónica, ahora sí, tuvimos un par de problemas técnicos ahí con el sonido, pero todas las imágenes que usted está viendo en pantalla son de ayer, porque durante la jornada del miércoles se realizó un banderazo por parte de fanáticos de Universidad de Chile. Transcurrido todo después de que salieran los jugadores a saludar a los fanáticos, pero también hay que tener en cuenta que había mucha familia, no solo barristas, había muchos niños también. Hubo un altercado entre una facción de la barra de Universidad de Chile con carabineros. Ahí obviamente las autoridades desplegaron el carro lanzaguas, el carro lanzagases, y posterior a eso una pirotecnia cayó encima de un arbusto muy cerca del hotel de concentración del equipo de Gustavo Álvarez, y se produjo un incendio leve que rápidamente fue todo tranquilizado por funcionarios de bomberos. Aproximadamente 5 compañías llegaron al lugar para tranquilizar todo, y después todo siguió en orden. Además, durante esta jornada, a través de la aplicación X, la propia Universidad de Chile recalcó que se hizo cargo de toda la limpieza de las calles afueras del hotel de concentración del equipo laico, pero también hay un antecedente de seguridad importante. Recordemos que la U va a jugar este partido a puertas cerradas, por ser el segundo de los 14 que debe de cumplir por la sanción de la Conmebol, por lo que vimos en el mes de agosto del Estadio Libertadores de América en el duelo frente a Independiente. A esta hora hay 160 funcionarios de Carabineros
resguardando lo que es el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que como ya lo decíamos está a mi espalda para este trascendental partido. Hay 3 anillos de seguridad para que acá la única noticia sea el fútbol y no algunos fanáticos de Universidad de Chile o de Alianza Lima lleguen acá a las afueras del recinto. ¿Cómo se ha manejado toda esta situación? Estuvimos con el alcalde Ali Manucheri, que así lo detallaba. Lo que sucede acá es que hay una mezcla entre familias, niños, con sus papás, tratando de poder ir a apoyar a su equipo y donde se involucran delincuentes que terminan cometiendo ilícitos, afectando el normal funcionamiento de cualquier espacio público. Muchas veces no se logra controlar una masa muy extensa, estamos hablando de más de 1.500 personas que asisten a un banderazo, donde claramente el requerimiento de control a veces puede llegar a ser insuficiente, pero no sé si es el caso en particular el de La Serena. Más allá del tema de los detenidos que existieron, era algo que se estaba llevando en normal funcionamiento. Es una bengala, un fuego artificio que termina golpeando algún espacio y provocando este fuego. En definitiva, creo que la planificación, entendiendo ya lo que pasó, debe ser reforzada para que estas cosas no vuelvan a suceder. Principalmente se han tomado las medidas con la delegación presidencial y carabineros de acordonar un par de calles más exteriores al recinto. Este es un estadio que cumple con todas las normas de seguridad que exige Conmebol, que los hinchas no podrán ingresar. Entonces, lo que no queremos que suceda es lo que pasó el día de ayer en la comuna de La Serena, donde lamentablemente fuera del hotel sucedieron los acontecimientos que ya son públicos. Entonces, el trabajo que se está haciendo es lograr acordonar bien el estadio, pero también resguardar todos los perímetros en conjunto con carabineros. Bueno, nos metemos de lleno en lo deportivo porque Universidad de Chile está a puertas de ganar, se va a instalar en una semifinal de un torneo internacional, algo que no sucede del año 2012 cuando cayó en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. El plantel de Gustavo Álvarez sabe esta posibilidad de instalarse en una semifinal continental después de 13 años. Además, han visto el cuadro de esta Copa Sudamericana. Recordemos que ganó Lanús frente a Fluminense y el plantel de Mauricio Pellegrino, que ahora está de abordar, que a su ida igualaron a 0 en un partido jugado en Lima, que hubo pocas ocasiones de gol, ambos goles anulados y bien anulados para ambos equipos, tanto el gol de Alianza de Lima como el del plantel de Gustavo Álvarez, y hay una presión importante por poder conseguir una victoria en esta jornada. Se lo han hecho saber los hinchas que han llegado, como ya lo decíamos, a las afueras del hotel, y también los propios dirigentes porque se quieren instalar en una semifinal continental. Así habla Gustavo Álvarez de cómo maneja la presión de este partido. Yo entiendo que presión es la intención de satisfacer expectativas ajenas, de terceros. Y eso está fuera de nuestro alcance. Si uno va por la vida tratando de satisfacer a terceros, es angustiante, es difícil. Y no hay mejor, entre comillas, presión que la propia, por crecer, por mejorar. Y si uno se aleja un poco de la escena y lo mira en perspectiva, más que una presión es un privilegio. Usted me acaba de decir con un resultado positivo, hacer entrar al club en una semifinal de torneo internacional, que nuestros nombres estén vinculados a esa situación. Entonces, ¿cuántos entrenadores, jugadores, clubes, hinchas quisieran estar en este lugar? Entonces, lo tomamos con responsabilidad, pero sabiendo que es una gran oportunidad y a mi criterio un privilegio. Claro, se lo toman con toda la responsabilidad y sabiendo que es una oportunidad histórica para el club para instalarse nuevamente en una semifinal continental. Estamos viendo en pantalla la formación de Universidad de Chile para esta noche. En el arco, Gabriel Castellón, una línea de 3 compuesta con Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia. Al medio de la cancha, Maximiliano Guerrero. Por el otro lado, Matías Sepúlveda. Al medio, la novedad, Sebastián Rodríguez, reemplazando al capitán lesionado Marcelo Díaz, acompañando ahí al mayor estandarte de este equipo como es Charles Aránguiz. Adelante, Javier Altamirano para terminar con 2 delanteros, Nicolás Guerra acompañando al mejor jugador de esta Universidad de Chile en este segundo semestre como es Lucas Asadi. Así va a formar Universidad de Chile para poder vencer en este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Alianza de Lima, Mónica, así que vamos a estar muy atentos a lo que sucede durante esta jornada acá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Muchísimas gracias, Felipe Gallardo, por toda la información. Muy buenas noches. Nos vemos, buenas noches.
Bueno, en su último punto de prensa en Nueva York, el presidente Gabriel Boric defendió la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y negó haber contactado al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. De todo esto nos va a informar desde Nueva York Ivo Goich. Ivo, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros ya viajando hacia Santiago luego de la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, en la versión número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas, una que fue muy noticiosa para nuestro país, pero también para el mundo. Si nos enfocamos solamente en lo nuestro, efectivamente el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, a la Secretaría General de Naciones Unidas fue el punto fuerte del día martes en medio del discurso del presidente Gabriel Boric, y esto ha generado una serie de debates al interior de nuestro país por las formas en las cuales esto se comunicó. Hay quienes dicen que esto se podría haber socializado para aunar fuerzas y voluntades, teniendo en cuenta el periodo político de nuestro país y que están las elecciones a la vuelta de la esquina y que incluso otra administración debería hacerse cargo de esta candidatura. Quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric el día de hoy, quien se refirió específicamente a otra crítica que tiene que ver con sus discursos, ciertos planteamientos que ha deslizado sin mencionar a Donald Trump. Recordemos que Estados Unidos es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo cual tiene derecho a poder vetar la candidatura de cualquiera que se presente a la Secretaría General de Naciones Unidas, y probablemente, dicen desde la oposición sobre todo, el presidente Gabriel Boric podría poner a través de sus declaraciones podría generar cierta incomodidad y eso finalmente perjudicar a las aspiraciones de Michelle Bachelet. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Boric hoy día en un punto de prensa en la misión chilena en Nueva York a los medios de comunicación. Y esto va más allá de un presidente en particular. Acá se ha afirmado, y hay quienes han afirmado, no solamente en ese podio, sino en muchos lugares, que el calentamiento global no existe, que es una mentira. Lo puede haber dicho el presidente Trump, lo ha dicho también el presidente de Argentina, lo han dicho diferentes liderazgos en diferentes partes del mundo. Y yo creo que es totalmente legítimo discutir sobre cuáles son las mejores medidas para enfrentar esto. Entonces, negar la realidad de la crisis climática, que no es una opinión, está respaldada por la ciencia, es mentir. Otro de los temas a los cuales se refirió el presidente fue a la presencia de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en Nueva York. Participó de dos actividades donde estaba el presidente Gabriel Boric, el foro de alto nivel, la reunión de alto nivel en defensa de la democracia y contra el extremismo, y posteriormente también en el homenaje a José Pepe Mujica en una reunión denominada Democracia Siempre, el día de ayer por la noche. Causó polémica esto y ha sido tema de debate también acá en Estados Unidos por mismas palabras del presidente Boric en el pasado de establecer los vínculos entre estados a través de conversaciones entre jefes de estado, entre presidentes. El caso más, podríamos decir, llamativo de esto fue cuando se conoció que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, llamó al presidente de la República, Gabriel Boric, intentó hablar un contacto con él, y el presidente desde presidencia fue derivado a Cancillería. Bueno, nosotros tenemos la confirmación de que Axel Kicillof sí tomó contacto con el presidente de la República, Gabriel Boric, solicitándole poder participar de las actividades acá en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Javier Milei, presidente de Argentina, se encontraba acá en Estados Unidos participando de la Asamblea de Naciones Unidas y también con una agenda que tenía otras actividades. El presidente ahí se metió en un entrevero con los medios de comunicación, tratando de pedir más detalles acerca de, o precisiones acerca de lo que se le estaba preguntando, y quiero que pasemos a revisar la respuesta del presidente Boric, quizás el momento más incómodo del punto de prensa del día de hoy. Y usted ahora tomó contacto con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Le dijeron a usted que yo tomé contacto con alguien? O sea, eso se nos informó a todos nosotros. ¿Quién le informó eso? No puedo revelar la fuente, presidente. Pero yo no tuve ninguna reunión con Axel Kicillof. No, contacto, no dije reunión. Pero es que no entiendo cuál es el punto. Yo fui al cambio de mando del presidente Milei, como corresponde a un presidente, más aún de un país vecino. Hemos mantenido relaciones diplomáticas cordiales y permanentes con el gobierno de Argentina. Entonces,
hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que yo estoy teniendo conversaciones por al lado con... Eso no es cierto nomás. Yo mantengo una política de Estado como jefe de Estado. Y me he relacionado con el presidente Milei como corresponde porque fue a quien eligieron los argentinos y yo respeto la voluntad soberana del pueblo argentino como de cualquier otro gobierno. Y así culmina entonces la última participación de Gabriel Boric Font, presidente de la República de nuestro país, ante las Naciones Unidas. 4 discursos dio desde el año 2022, hasta el año 2025. Estaba orgulloso, dice, de su país, de la representación de la delegación chilena, de lo que se ha avanzado, de lo que se ha hecho en materia internacional. Sostuvo distintas reuniones bilaterales. De hecho, el día de hoy terminó con 2 muy importantes, una con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, y otra con Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Revisemos la agenda del presidente en materia internacional en lo que viene, en los 6 meses que le quedan como mandatario en nuestro país. Va a Italia a mediados de octubre, se va a reunir con el Papa León XIV a fines de octubre, principios de noviembre. Es la PEC en Corea del Sur. A ese viaje se le podría sumar uno que otro país. Ahí en territorio asiático se habla con fuerza de Indonesia, algo que él mismo ha dicho, pero que aún no está cerrado. En noviembre va a participar de la COP30, al menos así lo tiene estipulado el presidente, nunca lo ha hecho mientras ha ejercido el cargo de presidente de la República desde el año 2022. Esta será en Belém do Pará, y también podría ir a África, a Sudáfrica específicamente, el presidente a inicios del año 2026. Así que agenda internacional y multilateral aún le queda al presidente de la República, Gabriel Boric, y nosotros nos despedimos tras el trabajo de estos 4 días acá en Nueva York, y nos volvemos a ver, por supuesto, de vuelta en Santiago de Chile en los próximos días. Que esté muy bien. Le agradecemos, por supuesto, a Ivo Goitz por toda esta información y el brillante trabajo, como siempre, en esta ocasión desde Estados Unidos. Bueno, continúan las tensiones luego de que Janet Jara tomara distancia del Partido Comunista en temas de política exterior y señalara que la situación político-social en Cuba, comillas, claramente no es una democracia. Toda la información con Macarena Román, que ha estado, como siempre, intensamente reporteando este tema. Macarena, te escuchamos. Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Un tema que vuelve a la palestra sin duda a raíz de las declaraciones de la candidata oficialista y de la DC, Janet Jara, quien durante la noche de este miércoles, ¿cierto?, en conversación con TVN, vuelve a hablar sobre un tema que es relevante en materia internacional. Hablamos justamente de cómo cataloga o denomina lo que está pasando en Cuba. Si bien en Venezuela ya ha dicho, ¿cierto?, que es un régimen autoritario, lo dijo de hecho en abril en CNN Prime, esta vez también habló de Cuba. Si en CNN Prime en abril dijo que era una democracia diferente, esta vez ha ido matizando sus dichos a medida que ha avanzado el tiempo también y su propia candidatura, ¿cierto? Y habla sobre que no hay una democracia, pero por más insistencia, por más contrapregunta que se le hace, si es que no es una democracia, entonces ¿qué vendría siendo? ¿Qué sistema político tiene, cierto, Cuba? Lo cierto es que no quiso ahondar en el tema, decía que ella ya se refirió a este tema y que por ende no va a seguir contestando porque ella dice y argumenta que busca ser la mandataria de nuestro país. A pesar de que sabemos que quien dirige el país, ¿cierto?, es el representante, dirige también o representa la postura del Estado de Chile frente a materias internacionales. De ahí la importancia también de saber su postura, su percepción respecto a lo que pasa no solo en Venezuela, en Cuba, también en Nicaragua y en otros países del mundo que por supuesto tienen la atención internacional. Mónica, vamos a pasar de hecho a escuchar parte de lo que ella habló en abril, justamente en conversación en CNN Prime, y también cómo va matizando sus dichos, podríamos decir, durante avanza su candidatura y qué es lo que nuevamente dice durante esta jornada. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente pero hay partido único. Como en muchos no hay libertad, países. no hay libertad, por supuesto, no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Como yo quiero ser presidenta de Chile y ayer ya me referí a este tema, lo voy a dejar ahí. En el fondo, si no es una democracia, ¿qué es? Podemos decir distintos regímenes, ¿cierto? Como señalé, ayer ya me referí al tema y yo la verdad quiero ser presidenta de Chile. Quiero que todos los chilenos y chilenas tengan tranquilidad.
siempre voy a promover la democracia en nuestro país como en el extranjero y la paz en un mundo que está tan complejo. Declaraciones que se dan en el marco también del inicio, dice ella, en la comuna de Peñalolén, del puerta a puerta, ¿cierto? Contar a los vecinos y vecinas de estas comunas y de otras comunas del país a qué apunta bajo esta candidatura y, por supuesto, su perspectiva en base a llegar a una eventual presidencia de nuestro país. Claro, ella no quiso ahondar en este tema, también se le pregunta respecto a otros temas que justamente abrió después de esta conversación en TVN, que tiene relación puntualmente con su relación con el Partido Comunista, pero más allá del Partido Comunista, con quienes dirigen este partido, Lautaro Carmona, o también con quienes son líderes innatos dentro del PC, ¿cierto? El propio Daniel Jadue. De eso también se refirió, pero antes vamos a escuchar algunas repercusiones, ¿cierto? Que tuvieron sus palabras en torno al régimen cubano, por supuesto a su postura en torno a Venezuela. ¿Y por qué? Porque también los candidatos, sus contrincantes, quisieron opinar respecto a esto. Es llamativo, ¿por qué no decirlo, Mónica? Porque el Partido Comunista tiene una postura diferente a la que ella ha emitido respecto puntualmente a lo que pasa en Venezuela y en Cuba. Sabemos que, por ejemplo, Lautaro Carmona, el presidente del PC, ha dicho que Cuba, lo que está pasando en este minuto, tiene relación y directamente relación, y que sería el único suceso que interviene ahí, el bloqueo por parte de Estados Unidos. No ha dicho nada sobre, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, cosa que sí ha apuntado Janet Jara. Janet Jara dice que hay una vulneración de los derechos humanos en Cuba. Aún así, no sabemos si ella lo definiría como una dictadura como tal. Vamos a escuchar entonces algunas repercusiones por parte de candidatos de la oposición, principalmente de aquellos que estuvieron hoy participando en un encuentro, ¿cierto?, en la Araucanía. Hablamos de Johannes Kaiser, también de José Antonio Kast, respecto a estas palabras, a esta postura que transparenta entonces la candidata del oficialismo más la DC. Mire, el régimen cubano es una tiranía en la práctica, y si vas exactamente a la definición, es una tiranía del Partido Comunista Cubano en Cuba. Y es apoyado por muchos partidos que supuestamente son democráticos a lo largo del mundo. Respecto de lo que plantea la candidata, bueno, yo creo que este tipo de conversiones se tienen que dar antes de las elecciones, no durante las elecciones cuando es tan conveniente cambiar de opinión. Janet Jara, una candidata de la continuidad, está sufriendo un síndrome parecido al que sufrió el actual presidente cuando estaba en campaña, una transformación acelerada. No me llamaría nada la atención que de aquí a un mes esté sacándose una foto con Donald Trump, porque la evolución es impresionante. De decir que era una plena democracia a decir que no hay democracia. Las cosas deben estar muy mal dentro del Partido Comunista. Me parece muy bien que vayamos adaptando el lenguaje, pero lo que no me parece bien es que lo que tiene un nombre no se lo digamos y le busquemos un arreglo. Cuba es una dictadura y el que diga lo contrario quiere decir que tergiversa la verdad. Claro, ahí el candidato independiente, Harold May Nichols, se apunta puntualmente, ¿cierto?, a que no se refiera a el régimen cubano como un régimen dictatorial. Dice, hay que puntualizar las cosas, ¿cierto?, y definirlas como son, y ahí hay una crítica entonces hacia Janet Jara. Hay otros candidatos, como el propio Eduardo Artés, que opinan completamente distinto. El candidato independiente asegura que Jara, como los otros candidatos que cuestionan lo que pasa en Cuba, solamente lo hacen para dar el favor, ¿cierto?, a Estados Unidos con el bloqueo que sin duda también mantiene contra Cuba. Él se refiere así a estas palabras de Jara, pero también a la de los otros candidatos. Vendría siendo el único, ¿cierto?, que difiere tan rotundamente como de lo que sucede ahí en la isla en Cuba. Por otro lado, también hay un tema importante, Mónica, que tiene relación puntualmente con lo que pasa en el Partido Comunista. ¿Por qué? Ayer Janet Jara hablaba sobre que faltaba fraternidad por parte de algunos líderes o algunos integrantes del Partido Comunista. Pedro Carcuro puntualmente le pregunta, pero se refiere a falta de lealtad por parte de Lautaro Carmona y otros, y ella dijo, no quiero definir en sí, ¿cierto?, lo que sucede con algunos integrantes de mi partido, pero sí falta de fraternidad según lo que percibe Janet Jara. Algo que no es sorpresivo, ¿cierto? Sabemos también que dentro del PC hay distintas
líneas, podríamos decir, una que va en base al pensamiento más cercano, lo de Janet Jara, hablamos de Marcos Barraza, Daniel Núñez, entre otros, mientras está quizás en la línea más tradicional, que por supuesto lidera Lautaro Carmona, Daniel Jadue y también Juan Andrés Lagos, entre otros militantes del Partido Comunista. Le preguntamos sobre esto a la candidata, lo cierto es que no ahondó mucho en el tema, pero al menos la falta de fraternidad es un hecho, ella lo dijo y lo reconfirma también durante esta jornada. Como candidata de la centroizquierda chilena, represento un sector mucho más amplio que el Partido Comunista, pero yo también lo he dicho, yo soy militante del Partido Comunista y en esa calidad me presenté a una primaria, la gané, hoy día represento un sector más amplio, pero si me permite, mi principal preocupación, y sinceramente, no está ni en el Partido Comunista ni en los 10 partidos que me apoyan, está en la gente que necesita respuesta. Pero ¿cómo va a enfrentar de aquí en adelante los ripos y las diferencias que usted ya confirmó y son patentes en la entrevista con Carcuro? ¿Cómo va a enfrentar ese distanciamiento? Como lo he enfrentado todos los años de militancia. La militancia es un acto de convicción y es un acto en el cual todos los días uno tiene posiciones que son más cercanas, otras más distantes, y es parte también de la diversidad de opiniones que hay en un colectivo que se junta para cumplir fines que son más allá de uno mismo, más allá de los individuales. Así que va a ser como ha sido siempre. Lo que pasa es que algunos creen que algunos partidos son sectas y yo creo que es porque no nos conocen mucho. Yo lo he planteado varias veces. Dentro de todos los partidos políticos también hay distintas miradas y es sumamente válido. Mónica, solo para finalizar en los hechos, ¿cierto? En esta actividad que comienza con un puerta a puerta por parte de la candidata, habían varias banderas con su nombre, solo 2 o 3 que tenían, ¿cierto?, la figura del escudo del Partido Comunista, y lo cierto que al igual que en su lanzamiento de campaña, o más bien, ¿cierto?, esta actividad donde prepara su inicio de periodo electoral, tampoco estuvo presente ahí ni Lautaro Carmona ni Bárbara Figueroa, que son 2 líderes, por supuesto, de su partido, y que también Bárbara Figueroa tiene un puesto, ¿cierto?, importante en el comité estratégico de esta campaña. Estuvieron ausentes en ese lanzamiento donde ella bailó cueca, ¿cierto? Hablamos del Bar Victoria, pero también en esta ocasión, al menos entre las banderas, habían 3 o 2, me atrevería a decir, con la insignia entonces del Partido Comunista. Muchísimas gracias, Macarena Román, por toda la información precisa, como siempre. Buenas noches. Nos vemos. Pausa y al regreso, la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, la Federación Regionalista Verde Social, va a estar con nosotros en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. ¿Por qué es tu auto? Por tercer día consecutivo, el metro registró fallas en su servicio. 4 incidentes interrumpieron el transporte y pusieron a prueba la paciencia de los usuarios. Los detalles con Pablo Figueroa. Verónica, ¿has tenido problemas con el metro esta semana? Hoy día justo porque tuve que devolverme de la reja a la línea 5 y de ahí venirme hasta acá si yo no iba a usar esta línea. Pero alguien se tiró, parece. Así que bueno, pero está bien, o sea, está dentro de lo que puede pasar. Yo confío siempre en el metro, lo encuentro maravilloso. Usuario optimista del metro pese a haberse visto afectada este día jueves. Sí, eventualmente como que creo que han aumentado más las alertas, pero sí, pues, o sea, como que 4 millones de personas nos traslademos a nuestros trabajos, universidad, etcétera, en metro, es como la forma, yo creo que como más fácil de paralizar todo. Pues. Sí, porque los problemas volvieron a continuar por tercer día consecutivo. Y esta vez ocurrió el primero, en la estación Franklin, bien temprano en la mañana. Interior de los andenes de la estación comenzaron una riña, motivo por el cual una de las personas quedó lesionada con un arma blanca. La disputa se generó por el acceso al tren, específicamente fue en ese lugar donde se realizó la pelea, y es por ese motivo que se genera la riña y se generan las lesiones de esta otra persona. Pero el hombre herido a arma blanca no fue lo único que ocurrió en esta estación de la línea 2 esta mañana en hora punta, porque también ocurrió un operativo
operativo policial. Esto se generó en un horario que es el horario punta de metro, por ende había muchas personas al interior de los andenes intentando tomar los trenes, lo que generó que obviamente se retrasara un poco la entrega del servicio. Pero si el operativo policial, sumado al hombre herido con arma blanca, ya tenían contra las cuerdas la línea 2 en la estación Franklin, casi en paralelo en la línea 1, la otra más antigua, en la estación central, una persona bajó a las vías en manera de protesta. Finalmente, 2 líneas sin servicio en hora punta la mañana de este jueves. En el peor momento y en el peor lugar. Y eso produce un tapón en la línea y lo que hace que todas las estaciones más atrás queden deshabilitadas. Pero a estos 3 problemas hay que sumar un cuarto este día jueves, porque pasado las 3 de la tarde una persona se lanzó a las vías, paralizando nuevamente el servicio de la línea 1 por segunda vez este día. A este tipo de incidentes es necesario hacer un corte de la energía eléctrica. Y esos cortes de la energía eléctrica también están limitados a sectores de la línea y no pueden ser realizados solamente en una estación. Creo que lo que más incomoda es que lo retengan a uno. Y pido disculpas por la comparación, pero parecemos como unos borregos. La experiencia con el metro es bien ahí nomás. Mira, yo siempre he dicho, ¿por qué mejor no mejoran lo que tienen en vez de estar haciendo más líneas? Y para muchos, esta semana estos problemas tienen que ver con que son hechos ocurridos en las líneas más antiguas que no tienen barreras como las nuevas. Te permite ir controlando de alguna manera estas situaciones con mucho más certeza, con mucho más efectividad que poner personas. Pero para esa solución hay que esperar por lo menos más de un año. Entonces la pregunta es, si estos hechos continúan como esta semana, ¿qué hacemos ahora para evitarlos? Pensar en que en ciertos sectores de más afluencia de personas o tener un mapa un poco de calor donde ha ocurrido más esto, reforzar la vigilancia. Sí, las últimas detenciones han hecho aún más relevante la línea 1 y eso genera que también haya quizás que tener mayores resguardos de los que ya se tienen contemplados para prevenir situaciones que obviamente no todas son factibles de prevenir. Según el mismo metro, los trabajos ya han comenzado de forma parcelada en la línea 1 poniendo estas barreras, pero se espera que la línea completa esté con este servicio de contención recién para 2028. Bueno, conversamos con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Muchísimas gracias. Sabemos que es una agenda súper copada la que tiene hoy día, así que le agradecemos especialmente que se haga un espacio para conversar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarles es de un tema que ha estado en el debate y porque ustedes tienen una raigambre bien fuerte en sectores rurales. Entonces quiero preguntarle su punto de vista respecto del debate sobre si hay que regularizar de manera importante migrantes para la agricultura. Bueno, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación y por el interés de saber cuál es la postura de nuestro partido regionalista verde precisamente en cuestiones tan complejas como esta. Nosotros somos un partido político que no ignora los problemas reales que tiene la gente y uno de los problemas que tiene la gente justamente ahora es el 9% de desempleo y la informalidad en la que está activa, digamos, un sector importante del país. Por lo tanto, me parece que en esta propuesta de Walker, que sin duda yo valoro porque nos obliga a conversar de este tema, hay implícito también algunas cosas. Hay implícito el hecho de que al parecer se está usando inmigración irregular, lo que implica también algunas abiertas transgresiones a los códigos laborales, a los derechos laborales básicos. Entonces me parece que es un buen punto de partida para ponernos a conversar. Ahora, estas son de las cosas que a nosotros nos gustaría, estas conversaciones que deberían ser público-privadas, nos gustaría que se instalaran mesas regionales para abordarlas, porque naturalmente hay también factores económicos que motivan estas propuestas, digamos. Walker no está hablando de esto porque amaneció un día y se le ocurrió hablar de la inmigración ilegal para
apoyar el trabajo del agro. Es porque efectivamente tenemos un problema. Flavia, no perdón, hay es que usted hizo un punto que es bien, adecuado. sí, usted hizo un punto que es bien interesante, porque además tenemos N temas que conversar con usted, pero ¿usted ve entonces que debiera hacerse cargo también el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de esa idea que usted cree que se está implícita en esta petición que él hace de uso por parte de empresarios de fuerza de trabajo no regular y, por tanto, no de acuerdo a la ley? Yo creo que está implícito si es que se está planteando este tema, insisto, que tiene que ser conversado Sí. en la región, con los incumbentes, en una mesa público-privada, con las autoridades que regulan además estas relaciones laborales. Está implícito también que en el agro, por cierto, que hay gente ilegal, inmigrante, que está siendo usada como mano de obra barata. Entonces, me parece que es una muy Hay un buena tema. oportunidad para enfrentar este tema. Ya, Eso siempre se agradece. la voy a cambiar radicalmente a otro tema. Quiero preguntarle cómo vio el planteamiento del presidente Boric de impulsar la candidatura de la expresidenta Bachelet en la ONU y sobre todo las reacciones que hubo de parte de los candidatos presidenciales de oposición, no todos, pero la mayoría, porque hay que decir, por ejemplo, que París sí apoyó el tema, pero Kast, Matei y Kaiser o dijeron que no les habían preguntado o lo dejaron en suspenso, y en algunos casos, como Kaiser dijo, yo no voy a ir en contra, pero no me parece que, pero no la voy a apoyar tampoco. Dijo que en el fondo, y hay hartas críticas de parte de Kast a que no se conversara primero con los candidatos presidenciales. ¿Cómo lo ve usted primero? Después le quiero preguntar los efectos en la campaña de Jara. Bueno, yo tengo el corazón súper dividido, naturalmente, que para una persona del progresismo que se piense en promover la carrera internacional de una mujer como Michelle Bachelet, que siempre ha sido un factor de unidad, es un orgullo intenso. No me imagino a que en otro personero se pudiera promover, digamos, a este cargo. Pero sin duda, tal vez hubiera preferido que hubieran habido ciertas conversaciones o ciertos consensos antes, ya que este nombramiento o esta carrera la va a tener que hacer el próximo presidente, que yo espero que sea la presidenta Janet Jara, por cierto, pero eso tiene algunas cuestiones implícitas también. Ojalá hubieran sido convocados, como ha sido propio o práctico, digamos, en la historia de Chile, todas las fuerzas políticas a hablar y promover este tema, sobre todo porque Chile está siendo asediado por la derecha internacional que quiere excluirlo de espacios de influencia. Flavia, perdón, pero para aclararlo, para aclararlo, ¿a ustedes no les preguntaron, no les consultaron, no les contaron previamente de esta decisión? No, pero había una conversación, se entendía que cuando Michelle Bachelet optó por no ir, digamos, a una carrera presidencial por tercera vez, había una opción que naturalmente estaba tomada. Ahora, yo me imagino que algún camino habrán recorrido desde el gobierno, desde la Cancillería, porque no me imagino tampoco someter a Michelle Bachelet a una humillación internacional, digamos, sin que haya alguna cuestión previamente pero con conversada. Ustedes no, me gustaría, con ustedes no, y les hubiera gustado que sí se hiciera previamente. No solamente con nosotros, nosotros somos un partido oficialista, vamos a apoyar al gobierno en todo, digamos. Sin embargo, me hubiera gustado que se hubiera cumplido la ritualidad de las cuestiones internacionales, como habitualmente se hace en este país, que son asumidas como tareas de Estado, y promover a Michelle Bachelet con el mínimo riesgo posible. O sea, ojalá hubiera convocado a más actores. Ya, para no malentenderla, ¿usted no encuentra entonces no encuentra tan extraño que José Antonio Kast diga que le hubiera gustado que se socializara con los candidatos? ¿Hubiera sido una buena idea, dado que esto termina no en este gobierno, esta postulación, sino en el próximo? ¿Usted cree que hubiera sido bueno conversar con todos los aspirantes a la moneda del tema? Me hubiera gustado que se hubiera conversado con todos, justamente para no someter a Michelle Bachelet a estos cuestionamientos a los que se la está sometiendo ahora. Y creo que, bueno, insisto, las relaciones internacionales en Chile
han sido siempre cuestiones de Estado y me parece que hubiera sido importante el gesto. Perfecto. Y hablemos ahora de la bajada nacional, ¿en qué sentido? ¿Cuál es el efecto que usted cree? ¿Se quiera o no? ¿Se haga igual o no? De hecho, se hace igual. Pero la pregunta, siendo honesto, ¿hay un daño para la campaña de Janet Jara al perder la posibilidad de tener un apoyo de la expresidenta Bachelet? Sin duda. Nosotros teníamos un activo, una super arma, digamos, un activo súper poderoso en la figura de Michelle Bachelet, que yo insisto es un motivo de unidad de la izquierda y del progresismo en general, de los sectores de centro, incluso de centro de derecha, que es una figura muy respetada. Y al anunciar 2 meses antes, según mi parecer, esta candidatura nos va a impedir que ese recurso esté apoyando la campaña de nuestra candidata. Habría sido un gesto importante para los indecisos, para la gente socialdemócrata que está con algunas dudas, y habría firmado, por cierto, la campaña en la segunda vuelta en particular, porque creemos que estamos bastante cómodamente instalados en primera vuelta. Ahora, desde la oposición hay algunos analistas también y políticos que han dicho que al contrario, que se intenta de alguna manera presidencializar esta postulación y ayudar a la campaña de Jara. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted lo ve al contrario? Lo veo al contrario, creo que es un daño para la candidatura. Me parece que no es suficiente llamar, digamos, a terreno a los candidatos de derecha para que se pronuncien y pongan a Michelle Bachelet como un escudo, porque es un objetivo muy pequeño, digamos, no tiene demasiado sentido estratégico. Obviamente hubiera sido mucho más poderosa la figura de Michelle Bachelet acompañando la candidatura presidencial de Janet Jara que poniéndola de escudo para los ataques de la derecha. Entonces, no me parece que ese sea un análisis correcto, o al menos yo no estoy de acuerdo. Creo que habría sido muy interesante que hubiera sido en 2 meses y no en este momento. ¿Y a usted no le llama la atención que hasta ahora la expresidenta Bachelet nunca ha tenido un rol nunca tuvo, ya no va a tener claramente, un rol muy activo en la campaña de Jara? No, no me llama la atención porque en la primera vuelta, insisto, nosotros estamos relativamente bien instalados. La segunda vuelta es otra elección. Tiene que tener otro diseño, tiene que tener otros apoyos, otros pilares. Probablemente se reestructuren, como siempre pasa, digamos, los comandos y se ajusten vocerías. Es natural. Por lo tanto, habría sido un gran recurso haber tenido, insisto, a Michelle Bachelet en ese momento. ¿Flavia? Ella, además, es una mujer extraordinariamente generosa que está siempre disponible para las causas del progresismo. Por lo tanto, no me cabe duda que habría ayudado de manera importante. ¿Ve honestamente que es difícil cuando son partidarios obtener una respuesta cuando no necesariamente es positiva? ¿En qué sentido se lo pregunto? ¿Usted ve honestamente estancada la campaña de Janet Jara porque hasta ahora no pasa del 30% y en segunda vuelta, en los escenarios que se miden, aparece perdiendo frente a los candidatos de oposición? No, la candidatura de Janet Jara está estabilizada efectivamente tal como están estabilizados y intercambiando votos los candidatos de la derecha, porque la derecha tampoco ha tenido un crecimiento significativo en ninguna dirección. Entonces ellos se están trasvasijando votos. Cuando crece Kaiser es a costa de lo que pierde Kast y Matei, digamos, crece también un poquito a costa de lo que pierde. Entonces están los candidatos muy empatados, muy en su nicho. En la segunda vuelta hay una
un caudal de votos que siempre es difícil saber cómo se va a comportar. Por ejemplo, en la última elección, el voto de Parisi en un 60%, según el sociólogo Alberto Mayol, pasó al candidato Boric en ese momento. Sí. Y así un montón, no un montón, perdone lo coloquial de, No, está bien, no hay la problema. palabra, digamos. Sí, pero déjeme decirle una cosa. También Cuando usted dice estabilizada, es una forma bien elegante de decir estancada, honestamente. Suena mejor, pero es Es que básicamente están lo mismo. distribuidos. No, pero es que están ya distribuidas las posiciones. Ya. Y no hay demasiado... ¿Qué errores usted asumiría que se han cometido en la campaña de Janet Jara y que debiera mejorar para una segunda vuelta? ¿Usted tiene críticas al manejo de la campaña y del comando? No me parece que es un comando de gente que está trabajando con muchas ganas, está Ya. muy integrado, hay muchos equipos de trabajo, se hizo un esfuerzo tremendo por recorrer Chile, recogiendo las inquietudes de cada una de las regiones. Imagínese para nosotros lo que eso significa, Mónica, que haya ido la candidata a recoger a las regiones las inquietudes que se van a vaciar en el programa y que se construye en el fondo con Chile completo. Entonces, no me parece, creo que cada uno de los partidos tiene un espacio para aportar. Ok, Los pero le candidatos, pregunto las otra candidatas cosa. están activas. Le pregunto otra cosa. Ha hablado ayer en una entrevista en Televisión Nacional, Janet Jara, hablaba de falta de fraternidad de parte de integrantes del Partido Comunista cuando se le preguntaba por Lautaro Carmona y se le preguntaba por Daniel Jadwe, y específicamente por Lautaro Carmona, ni más ni menos que el presidente del Partido Comunista. ¿Cómo toma usted esas palabras y si coincide con que ha habido hacia la candidata presidencial militante del Partido Comunista falta de fraternidad? Yo no conozco demasiado las relaciones entre la candidata y el Partido Comunista. Es un partido que se expresa institucionalmente. Por lo tanto, la idea de fraternidad, supongo, se refiere a las posiciones públicas que se han visto desde algunos de sus candidatos o ex candidatos. Sin embargo, voy a apoyar a Janet Jara, digamos, si es que uno como partido político tiene que facilitarle las cosas lo más posible y quitarle la mayor cantidad de presiones posible a nuestra candidata. Ahora, es cierto que los partidos también tenemos un rol, que es defender nuestras agendas. Para mí, por ejemplo, va a ser muy difícil aceptar que los temas de descentralización o los temas verdes, siendo el único partido además que pertenece a la Global Green, la Internacional de Partidos Verdes, que no aparezcan en el programa. Entonces yo creo que los partidos también generan estas Ya, pero usted tensiones coincide en que ha habido esa falta de... ¿Coincide en que ha habido esa falta de fraternidad? ¿Le parece preocupante la declaración de la candidata, siendo además el partido en el que milita? No, yo creo que ella tiene que iniciar un camino ya de alejamiento del Partido Comunista y dar señales muy claras de que es la candidata de 9 partidos. Creo que ella es la candidata de la coalición. Me parece que esta incomodidad también tiene que ver con ese camino, digamos. Creo que no va a tener demasiadas opciones y va a tener que avanzar hacia la independencia, especialmente en un momento en el que la opinión pública no valora nada a los partidos. Los partidos políticos estamos siendo permanentemente asediados por muchas críticas, por lo tanto el gesto Flavia. y la idea de ir a una posición de independencia también apoya el avance electoral que esperamos que tenga la candidata. Es bien interesante y es bien noticioso lo que usted está diciendo, porque nos acaba de decir que usted cree que esta incomodidad también tiene que ver con que la candidata Jara tiene que comenzar a avanzar en un camino de independencia del Partido Comunista desde su perspectiva personal. ¿Usted cree que eso debiera y va a desembocar en que congele su militancia? Sí, son gestos importantes. Mira, yo no adivino el futuro, no conozco conversaciones No, sí, es tu de opinión este política. tipo. Es mi anhelo. Mi anhelo es que la candidata nuestra dé un gesto importante, digamos, hacia la coalición
y que encarne o recoja, digamos, no las ideas, pero la representación de todos los partidos del progresismo chileno. Entonces, ahora, perdón, para yo no malinterpretarla, haciendo la aclaración de que usted no puede, evidentemente, ni yo, ojalá, me encantaría predecir el futuro. Ok, está claro, ninguna de las dos tiene una bola de cristal, pero su anhelo sería que para representar mejor a esta coalición y para terminar con esa incomodidad o falta de fraternidad que usted misma detecta o ve, su anhelo sería que la candidata Janet Jara congelara su militancia en el Partido Comunista. Efectivamente, porque además tiene que ver con los tiempos que corren y creo que daría un giro en la estrategia política también. Me parece que en estos momentos, naturalmente no comparto el criterio de la opinión pública, es más valorada una candidatura independiente que una que esté asociada a un partido, y no lo digo solo por el Partido Comunista, digamos. Hay un adicional ahí porque ha habido campañas muy fuertes para colocar o llamar, digamos, la atención sobre qué tan comunista es nuestra candidata. Yo no voy a relacionarme con esos cuestionamientos. Creo que el Partido Comunista, al igual que todos nosotros, todos los otros partidos, son partidos que quieren lo mejor para Chile y que estamos en un camino común para levantar una candidatura que ojalá nos represente a todos y todas. Y pero si esta desde alguna incomodidad se perspectiva, agudiza, Flavia, naturalmente es más, si esta incomodidad se agudiza, naturalmente que es más plausible que este alejamiento se dé, digamos. Y desde alguna perspectiva, también con esta situación que usted dice, no comparto, pero constato de una fuerte crítica hacia los partidos políticos, pero en especial hacia el Partido Comunista, desde esa perspectiva que usted dice, constato, pero no comparto, también entiendo que usted cree que le permitiría de alguna manera tener una mejor llegada electoral a un público más amplio. Sí, me parece que sería una cuestión bastante estratégica. ¿Un punto de inflexión? Es una persona de principio. Sí, seguramente en la segunda vuelta va a ser muy importante, porque aquí lo que está detrás de toda esta conversación, Mónica, es quién articula esta candidatura. Y siempre está el Partido Comunista bajo sospecha, lo que no es cierto. Por lo tanto, si se transita hacia la independencia o hacia el congelamiento de la militancia, ese fantasma de quién está articulando la campaña lo disminuimos y lo reducimos sin ninguna duda, y eso naturalmente debería tener un efecto en el apoyo a nuestra candidata, por cierto. Ahora, siempre aclaro para la gente que nos está viendo, en esta conversación estamos hablando de congelar militancia porque dado que ya se inscribió como militante del Partido Comunista, no puede renunciar hoy a esa militancia, sino que se ha hablado más bien técnicamente en lo que se puede hacer dentro de el marco legal, es más bien un congelamiento de militancia. Ya hasta eso se dice si se puede hacer o no, pero entiendo que usted está hablando de este gesto político. ¿Qué le dice su percepción política? Cuando Janet Jara dice, usted vio la entrevista, sé que la vio aquí en CNN Prime, en abril dijo, Cuba es una democracia distinta. Luego con el tiempo dijo que había violaciones a los derechos humanos en Cuba. Y ayer en la entrevista en Televisión Nacional dice claramente no es una democracia, debía haber dicho que era un sistema político distinto. Quiero preguntarle dos cosas. Si usted comparte esas declaraciones o a usted le hubiera gustado, como dijo, por ejemplo, Harold May Nichols y otros, me hubiera gustado que le dijera dictadura a una dictadura. Y segunda parte, si usted intuye que parte de esa declaración tiene que ver con tomar distancia también con las posturas y con el Partido Comunista. Mira, es un gesto poderoso el de Janet Jara en pos de esta unidad y en pos de esta garantía que nos está dando de comprometerse con las democracias liberales.
Las democracias liberales tienen ciertas características que no se cumplen en Cuba, no se cumplen en Nicaragua, no se cumplen, por cierto, en Venezuela, tampoco en China. Por lo tanto, cuando la candidata hace este gesto, se compromete con la defensa de los valores y de un modelo político específico que son las democracias liberales, que no necesariamente es el modelo que tiene o que propone el Partido Comunista, digamos que tienen otra forma de analizar el mundo y cómo resolver los problemas. Pero me parece que fue un gesto muy poderoso. Para nosotros sin duda no ha habido nunca una doble lectura. Los países que no tienen elecciones, que no tienen alternancia en el poder, que no tienen prensa libre, que no tienen elecciones informadas, donde la gente no tiene derecho a reemplazar y a participar y a desafiar a los gobernantes, no son democracias liberales. Por lo tanto, me parece que esta declaración que hace Janet Jara es un compromiso con la defensa de las democracias liberales. ¿Y le gustaría que dijera dictadura? ¿Le gustaría que dijera Cuba es una dictadura? Es que no tendríamos que entrar en una discusión que es teórica. Y pero es importante. Para nosotros, los regionalistas verdes, es una dictadura. Para otros analistas no lo es. Entonces tendríamos que hacer aquí un foro de por qué cada uno defiende su postura. Los regionalistas verdes creemos que es una dictadura y cuando Janet Jara señala esto, es un compromiso, insisto, profundo con la defensa de una democracia liberal, que es un modelo distinto. Si quiero cerrar con algo muy breve, que es lo siguiente, a ver si me resuelve un tema técnico. Yo sé que ustedes han dicho, nos criticaron a nosotros por el tema de Calixto, lo hemos conversado, yo le he planteado esas críticas, y resulta que la DC tiene gente que no apoya a Jara compitiendo por parlamentarios, pero no es ese el punto, porque creo que usted ya ha abordado aquello, sino que una cosa técnica. Conversando con fuentes del servicio electoral, Calixto está postulando como independiente, pero en una lista de la Federación Regionalista Verde Social. Si él ganara, asumiera y fuera condenado, eventualmente, lo estoy poniendo hipotéticamente, si era independiente, no se designa reemplazo. Pero si es que es electo y fuera finalmente condenado, dado que fue en cupo del Frente Regionalista Verde Social, aunque después militara en otra colectividad, ustedes lo tendrían que nombrar su reemplazante. ¿Tienen eso claro? Mónica, en nuestro partido las cuentas no se sacan así. Lo sé, pero ¿tiene clara la técnica, tiene clara la legislación que eso sería así? Yo, primero que todo, confío en la palabra de Calixto, en la presunción de inocencia, en que va a ser y va a poder asumir como un senador que representa a Coyhaique en toda su plenitud, digamos, y no me voy a poner en escenarios que me parecen un poco... no he tenido tiempo para aquello, porque además le creo. Entonces, nosotros, junto con Calixto, tenemos a dos candidatos solamente con los que no venimos trabajando hace mucho tiempo, y les defendimos un derecho básico, que es el de poder competir. Los derechos políticos son sagrados para un partido político. Impedir que un candidato compita es muy grave. Por lo tanto, nosotros, tanto a Naranjo como a Calixto, les defendimos el derecho a competir. Naturalmente le reconocemos su raíz y su gestión regionalista. Está disponible, digamos, para aprender de qué se trata el regionalismo verde, y estamos en conversaciones donde yo creo que tienen que entrar muchos a conversar, porque aquí tenemos que generar un nuevo naipe político. Después de estas elecciones van a pasar cosas importantes, va a haber partidos que van a desaparecer. De hecho, nosotros creemos que vamos a ser uno de los partidos más votados del progresismo, y que vamos a tener un partido que va a poder defender los temas de
cuidado de la vida, de la red de la vida y poner a salvo a la gente lo más pronto posible Ya, lo conversamos, de los cambios que genera la crisis climática. Lo conversamos en profundidad en otra ocasión, pero dejo ahí la inquietud planteada desde el punto de vista de cuáles son los mecanismos para irnos informando también. Flavia Torrealba, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, y gracias por su interés. Bueno, la propuesta justamente de la Sociedad Nacional de Agricultura para regularizar migrantes se tomó el debate en la tercera cumbre agrícola del sur, realizada en Temuco. Ahí los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser abordaron la polémica. Sin embargo, la idea también fue puesta bajo la lupa de otras organizaciones, como por ejemplo de la Confederación de la Producción y del Comercio. Los detalles con Miguel Ángel Araya. De ser una propuesta dejada sobre la mesa por la Sociedad Nacional de Agricultura, pasó a ser uno de los temas de discusión de la semana, aunque algunos todavía evitan pronunciarse al respecto. ¿Le queríamos preguntar por otro tema? No. De esa forma, la candidata Evelyn Matei evadía las preguntas sobre contingencia, entre ellas la idea que genera desencuentros en su coalición sobre una eventual regularización de migrantes para potenciar la mano de obra en el rubro agrícola, como fue propuesto por el presidente de la SNA. Sin embargo, para la militante de la UDI, la prioridad hoy estaba en el tema vivienda. Perdónenme que yo no conteste hoy día otras preguntas, pero esto para mí es de una gravedad y para mí esto tiene prioridad número uno porque ya estamos a puertas, ¿no es cierto?, de discutir la ley de presupuesto. Así que perdónenme, pero esta vez no. Donde sí fue abordada la discusión fue en la Cumbre Agrícola del Sur de Chile, en la que participaron dos de los candidatos de oposición, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Nosotros tenemos una sola línea, no van a haber regulaciones masivas y las personas que quieran trabajar en Chile tienen que cumplir con todos los requisitos legales. ¿Se puede hacer un trabajo temporal en Chile? Se puede. ¿Existe la visa temporal? Existe. Bueno, cada uno que se haga responsable de a quién contrata. No vamos a privatizar los beneficios para socializar los costos, ¿ya? No vamos a traer gente para que trabaje un mes y después el resto del año tiene que cargar con ellos la comunidad nacional. Ese no va a ser el caso. Las personas que se encuentran ilegalmente en Chile van a salir de Chile. Quien quiera venir a trabajar tiene que pasar por la puerta ancha. A la discusión se sumaron incluso voces empresariales, como la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien abogó por la implementación de políticas públicas que permitan formalizar a trabajadores inmigrantes, como también lo hizo nuevamente el timonel de la SNA. La cosecha en la agricultura requiere de mucha mano de obra. Y por eso es que hay este impulso a poder facilitar estos mecanismos para ese trabajo, para que ese trabajo sea formal. Entonces, es una aporte del mundo extranjero que es requerida. Los inmigrantes son un complemento a esa fuerza nacional laboral porque no tenemos el número suficiente de trabajadores para abordar las labores agrícolas que son intensivas en mano de obra. Pero eso lo tenemos que abordar en forma legal. La propuesta escaló hasta el gobierno con un rechazo preliminar por parte del presidente Gabriel Boric, quien, desde Nueva York, aseguró que Chile ya enfrenta una importante crisis migratoria. Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular. Y de hecho, cuando nosotros asumimos, las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en la frontera. Entonces, es una propuesta que habría que ver sus detalles. Por ahora no está en los planes del gobierno. Pero el análisis varía también dentro del oficialismo, y así lo demostró en conversación con CNN Chile Radio el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela, quien alertó que las cifras de capacidad laboral en el mundo agro comienzan a ser preocupantes. Y un factor clave que tiene que ver con el envejecimiento de la población rural, la bajísima natalidad de las chilenos y los chilenos, y eso hace que sea estratégico este elemento. Estuve viendo la reacción de distintos candidatos presidenciales y quienes mantienen estos discursos de populismo extremista, de poner minas en la frontera, de no permitir ningún tipo de regularización, es muy irresponsable. Cabe destacar que actualmente existen las visas laborales para aquellos extranjeros que desean trabajar por un tiempo establecido en territorio nacional, con requisitos como la presentación de un certificado de antecedentes, además de la firma del contrato laboral y la carta del empleador que asegure se hará responsable.
Hace ya algunas semanas los vecinos de la Villa El Abrazo de Maipú instalaron un letrero gigante en el que advierten que se trata de una zona donde ocurren asaltos y encerronas. Una medida, aseguran, desesperada por la situación que dicen vivir día a día. María Luisa Carrión con el informe. Están robando el auto a una señora. Los últimos 3 meses estos asaltos, pero son pan de cada día, todos los días, todas las noches. Son imágenes entregadas por los vecinos de Villa El Abrazo de Maipú. Nosotros tenemos un grupo de seguridad que se llama Villa El Abrazo y por ahí nos enteramos de todo lo que pasa, de aquí, de las turbas, cuando los autos vienen doblando y aprovechan que el semáforo está en rojo, se esconden ahí entre medio de las palmeras. El paradero de allá ya lo tienen casero también, asaltando a la gente, entonces ya estamos aburridos de esto. Tan aburridos, tan cansados que decidieron instalar este letrero en la esquina de Egipto con Camino Melipilla, claro y directo, zona de asaltos y encerronas, en letras grandes y mayúsculas. Este cartel que está acá fue una medida como desesperada de los vecinos para decir, por último, para prevenir y que los vecinos que muchas veces no tienen la aplicación SOSAFE puedan ver de que en esta intersección tienen que tener la precaución. Se organizaron por WhatsApp y entre todos hicieron una lucatón para costear este letrero. Es que no solo afecta a quienes esperan la locomoción colectiva, también a quienes viven en el sector y tienen locales comerciales. Este portón entonces nunca está abierto. Nunca está abierto, nunca está abierto. De hecho, las personas pasan y me dicen, pero el negocio parece que está cerrado. Sí, y entonces nos toca siempre, como es por las redes sociales, ¿no? Lleguen, timbren, inmediatamente también, apenas llegan, cierren la puerta, porque no podemos, nos da miedo. Y así han debido ir extremando las medidas de seguridad. Su local queda justo en la esquina de conflicto. Nos ha tocado colocar cámaras, tenemos Verisur, tenemos incluso con reja eléctrica. Mira, cámaras, me tocó asegurar hasta las cámaras porque las cámaras se nos las llevaron. Tengo esa tremenda pantalla por las cosas, como te digo, que han pasado y que realmente es a diario. Entonces, una forma como de nosotros mirar quién llega por los alrededores, por el frente, como puedes ver ahí en la pantalla. Por lo que han podido ver en vivo cada vez que aparecen personas a cometer delitos. Cuando anochecía más temprano, sí, pues, salíamos de acá, ya estaba oscuro. En el camino, en el transcurso de llegar a la casa, no sabíamos si nos iban a robar el teléfono, si nos iban a asaltar. Si estoy en la calle, ya tengo que estar con 5 ojos porque no se sabe el carro que pase, la moto que pase. Parte de los testimonios de quienes defienden la instalación de este lienzo, que no tiene permiso municipal y que tampoco convence a expertos en la materia. Es comprensible la medida, ¿no es cierto?, tan drástica que toman los vecinos como de poner un cartel diciendo aquí se roba, cuidado. Pero lamentablemente eso es un mensaje que no es proactivo. Es desesperanzador y que mantiene el statu quo. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es pasar a la acción. Es el trabajo colaborativo con la municipalidad, con seguridad municipal, con carabineros, con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso es lo fecundo, eso es lo virtuoso, el trabajo colaborativo activo de los vecinos con estas autoridades. ¿Por qué? Porque ahí el cartel debiese ser otro. Debiese decir básicamente cuidado, alto, vecinos organizados. Tener coordinación con los municipios y sus equipos de seguridad. Incluso muchas veces la señalética que se instala en el espacio público ayuda también a poner en valor que hay una comunidad activa detrás. Y eso nosotros lo entendemos, empatizamos con ello y muchas de estas conductas además las respaldamos activamente porque ayudan a movilizar energía ciudadana en favor de la seguridad. Distinto es personas que intenten o que promuevan el uso de armas. Hasta el cierre de esta nota, el municipio de Maipú descartó entregar declaraciones. Así, al menos por ahora, el letrero permanecerá en esta esquina, aunque sin el permiso correspondiente, alertando a quienes circulen por el lugar. La Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC, articula a todos los actores de la región para lograr mecanismos de financiamiento que permitan resguardar y rescatar los ecosistemas. Por lo mismo, cada año se reúnen para analizar y discutir los avances que se pueden dar en esta materia. Por primera vez en su historia, ese congreso se realizará en nuestro país entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y podrá seguirlo a través de todas nuestras plataformas. Javier Albornoz nos cuenta. Hablemos de lo que está de fondo.
La vida se sostiene en la naturaleza. La economía global y tu bolsillo descansan sobre ella. Porque la vida se sostiene en la naturaleza, trabajar y enfocar los esfuerzos en su protección, cuidado y recuperación son esenciales, no solo por el resguardo de los ecosistemas en su riqueza natural, sino también porque se transforma en la base de un desarrollo sostenible para los países. Por lo mismo, el trabajo que realizan desde la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC, es fundamental para encontrar mecanismos de financiamiento para la conservación y restauración de la biodiversidad. Es la red más importante de fondos ambientales que existe en la región. La REDLAC es una red de instituciones de fondos que manejamos una gran cantidad de mecanismos financieros que los ponemos al servicio de justamente de esta triple crisis que estamos enfrentando. Triple crisis de biodiversidad, cambio climático y contaminación por plástico que requiere mecanismos para ser enfrentada. Por lo mismo, cada año esta red se reúne para avanzar en soluciones. Esta vez será por primera vez en nuestro país. Nos sentimos muy contentos como REDLAC de estar desarrollando este congreso en Chile por primera vez. Y nos sentimos muy contentos también de ver los avances que está teniendo Chile en el desarrollo y en el fortalecimiento de las políticas de conservación. 26º aniversario que es organizado por la REDLAC en colaboración con Fondo Naturaleza Chile y el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador. Evento que se realizará el 30 de septiembre en Santiago y 1 y 2 de octubre en Frutillar. Van a poder ver en estos días que nos visita gente de todos los países de América Latina, pero también del resto del planeta. Viene gente de Gabón, de Mongolia, vienen los pueblos inuit de Alaska, viene gente de todos los rincones del planeta a compartir sus procesos de movilización de recursos para la biodiversidad, para la restauración de sus territorios. Que llega en un momento crítico para América Latina. Estamos viendo cada vez más los impactos de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y se hace necesario innovar cada vez más en mecanismos financieros. El Congreso congregará especialistas en finanzas de la conservación y la discusión estará centrada en, además de profundizar los mecanismos de financiamiento, en el manejo de la biodiversidad. Justamente queremos poner en perspectiva cómo recuperar la vitalidad de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos pueden desarrollar nuestra economía, pueden mejorar los medios de vida y pueden ser un impulso económico. Está fuertemente emplazada la comunidad internacional para ver qué rol toma cada uno de los actores en esta pieza que es clave para el funcionamiento y el desarrollo de toda actividad humana, que es cómo aseguramos una naturaleza sana. Es importante dialogar sobre cómo asegurar que los recursos lleguen de manera más justa y más efectiva a las comunidades locales, cómo mejor integrar el valor de la naturaleza en la economía en general y cómo escalar las soluciones. Serán 4 jornadas de conversaciones, análisis, discusiones, acuerdos y anuncios que reunirán especialistas de múltiples áreas, evento que podrá seguir cada día a través de las distintas plataformas de CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hacemos la conexión global en CNN Prime y vamos a tomar contacto de inmediato con Nueva York. Estamos siguiendo al pulso a lo que ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy fue el turno del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de hablar frente a la Asamblea. Sin embargo, lo tuvo que hacer por videoconferencia debido a que el gobierno estadounidense le revocó la visa a fines de agosto y es por eso entonces que no pudo participar presencialmente de esta asamblea. Sin embargo, agradeció el reconocimiento de distintas naciones al Estado palestino y aseguró además que en un futuro gobierno palestino jamás no será parte de él. Veamos lo que dijo el presidente de la Autoridad Palestina. A pesar de todo lo que nuestro pueblo ha sufrido, rechazamos lo que jamás hizo en octubre. Estas acciones que atacaron a civiles israelíes y los tomaron como rehenes. Estas acciones no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad y la independencia. Lo hemos dicho y seguiremos asegurando que la Franja de Gaza es parte integral del Estado de Palestina
y que estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de la gobernanza y la seguridad. Hamas no tendrá ningún papel que desempeñar. Y durante esta tarde también en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una cita que duró 45 minutos y donde hablaron también de los rehenes argentinos que siguen en Gaza en manos de Hamas. No hay que olvidar que son 48 los rehenes que todavía siguen en Gaza en manos de Hamas y es por esto que todavía no se ha terminado esta guerra en Gaza. Se reunieron, se trataron de amigos ambos líderes mundiales y con esto Javier Milei termina entonces su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Benjamín Netanyahu, quien ya está entonces en Nueva York, porque ahí lo ven ustedes, va a hablar mañana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, para llegar a Nueva York tuvo que hacer un inusual viaje, una inusual trayectoria, evitando el espacio aéreo de Francia para no ser detenido por la orden que pesa en su contra de la Corte Penal Internacional. De hecho, tenemos una gráfica, un mapa con el viaje que hizo en 2024 y lo que tuvo que hacer este año. Ahí vemos Israel entonces y el viaje que hizo en 2024 pasó de manera directa entonces por los espacios aéreos de Grecia, Italia y Francia. Sin embargo, este año tuvo que evitar esos espacios aéreos entonces y bajar un poco al sur para poder llegar a Nueva York. Esto entonces por la orden de detención que pesa en su contra de parte de la Corte Penal Internacional. De todas maneras, Estados Unidos ha asegurado que no va a detener al primer ministro de Israel y ya ha viajado en varias ocasiones a este país. Mañana entonces va a hablar el primer ministro Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Francia, donde el ex presidente Nicolas Sarkozy fue condenado por conspiración criminal para obtener financiamiento a su campaña presidencial de 2007 con fondos del gobierno de Libia con el dictador Muammar Gaddafi. Fue condenado a 5 años de cárcel, pero lo más interesante y llamativo de esta condena es que deberá cumplir la prisión a pesar de que pueda apelar a esta sentencia. Y esta decisión entonces no tiene precedentes en la historia francesa. El exmandatario va a tener entonces que pisar la cárcel por esta condena de 5 años. ¿Qué fue lo que dijo Nicolas Sarkozy tras conocerse este fallo? Veamos. Pido al pueblo francés, tanto si me votó como si no, tanto si me apoya como si no, que comprenda lo que acaba de ocurrir. El odio no tiene límites. Asumiré mis responsabilidades, cumpliré con la citación del tribunal. Y si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la frente en alto. Soy inocente. Esta injusticia es un escándalo y no me disculparé por algo que no hice. Vamos ahora a Argentina porque ya hay 12 detenidos por el asesinato de 3 jóvenes en Buenos Aires que ha conmocionado a Argentina. Se trata de 2 jóvenes de 20 años y una niña de 15 años quienes fueron no solo asesinados sino que también torturadas y sus cuerpos fueron descuartizados y así los encontraron. Se cree que sería un caso vinculado a una banda de narcotráfico, sería más bien una venganza, entonces un ajuste de cuentas ordenado entonces por un narcotraficante. Y lo más terrible de esta situación es que la tortura a estas 3 jóvenes habría sido transmitida por redes sociales a cómplices entonces de esta banda criminal. Se está investigando la situación, hay un secreto del sumario, pero hasta ahora, ya lo decíamos, hay 12 detenidos y este crimen ha provocado manifestaciones en Argentina. Escuchemos lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No hay que apresurarse a definir qué tipo de organización es. Desde nuestra perspectiva, va a haber novedades de esta organización en algunas horas. Nosotros estamos aportando información que nos llega a la justicia y a la provincia de Buenos Aires, porque ellos están concentrando la investigación y queremos entender las características de este tipo de bandas, pero vamos a ser respetuosos con el secreto de sumario que hay
y estamos aportando todo lo que sabemos a la provincia de Buenos Aires. Y terminamos con el recomendado de Conexión Global. Esta vez la serie chilena Vencer o Morir, que está en Amazon Prime y que fue nominada al Emmy Internacional. Ahí vemos imágenes entonces de esta serie chilena que logró esta nominación como mejor película de televisión o miniserie. Esta serie aborda la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre 1983 y 1988. Y ahí ven en las imágenes, está protagonizada por la actriz chilena Mariana Di Girolamo y por el actor Nicolás Furtado. La ceremonia de premiación de los Emmy internacionales va a ser el próximo mes de noviembre en Nueva York, pero la serie la pueden ver entonces en la plataforma digital de Amazon Prime. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime, pero nos vamos a la pausa y ya sigue Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien, chao. Termina CNN Prime, pero por supuesto ya es jueves, así es que nos reencontramos en unos minutos en Aquí se debate, gran panel para que conozcan además a figuras, algunas más conocidas, otras nuevas. Va a estar Marcos Barraza, entre otros, Javiera Rodríguez, en fin, candidatos de distintos distritos debatiendo, conversando, así es que no se lo pierdan. Jueves 25 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.